Hola chiquillos, hoy veremos datos y medidas de tendencia central. Para ello, introduciremos algunos conceptos relevantes para entender esta rama de la matemática. Primero necesitamos saber qué es la estadística. Bueno, es aquella parte de la matemática que se encarga básicamente del análisis de datos. La población, por otro lado, es un grupo de elementos que comparten una o más características interesantes de estudiar. Por ejemplo, la población chilena, los santiaguinos, un curso del colegio, un club deportivo, entre otros. La muestra, sin confundirla con la población, es un subconjunto de esta. Un subconjunto de la población chilena podrían ser los jóvenes entre 18 y 25 años, o bien las personas de estatura mayor a 1,60 m, o cualquier otra característica que nos permita agrupar a la población. La muestra, para que sea válida, por así decirlo, debe ser representativa y aleatoria. Por ejemplo, si nuestra pregunta de investigación es si las personas aprueban o rechazan una nueva constitución, y le preguntamos a 5 personas de la zona oriente, no podemos decir que la población de Santiago rechaza porque la muestra no coincide con la representatividad de la población de Santiago, valga la redundancia. La variable es un elemento que nos permite estudiar la muestra, como por ejemplo edades, estaturas, colores de pelo, asignatura favorita, entre otras. Podemos categorizar dichas variables entre variables cualitativas y cuantitativas, a lo que cada una de estas tiene más subdivisiones. Veremos en primera instancia las variables cualitativas, que nos hablan de cualidades, es decir, de valores no numéricos. Dichas variables se pueden dividir en nominal u ordinal. Las nominales no presentan un ordenamiento entre sí. Por ejemplo, no podemos ordenar los colores de pelo o las asignaturas favoritas, o los estados civiles, por ejemplo. En cambio, las ordinales sí se pueden jerarquizar. Por ejemplo, puestos de trabajo, lugares en una competencia, etc. Las variables cuantitativas, a diferencia de la cualitativa, nos muestran características cuantificables, es decir, que toman valores numéricos. Estas variables las podemos clasificar en dos: las variables cuantitativas discretas y las continuas. La primera solo toma valores enteros, por ejemplo, edades, cantidad de hermanos. No podríamos tener uno y la mitad de un hermano, ¿no es cierto? Son números enteros. Mientras que las continuas pueden tomar valores reales, por ejemplo, el peso, la altura de una persona, la distancia entre dos ciudades. O sea, podemos tomar números decimales, números enteros, pueden tomar números irracionales, ¿no es cierto? Entonces, estas son las variables cuantitativas y cualitativas. Ahora veremos los tipos de frecuencia. La frecuencia en sí es la cantidad de veces que se repite un dato. Por ejemplo, si contamos los tipos de animales que hay en un parque, podemos encontrar un chanchito, 15 perros y 3 gatos. 1, 15 y 3 serían la frecuencia de dichos datos. La frecuencia se denota con una F minúscula. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia de los datos. Por ejemplo, si tenemos una tabla de frecuencia de los animales que hay en un parque, en primera instancia nuestra frecuencia acumulada sería 1, luego sumamos el 1 con la frecuencia del próximo dato y nos da 16, y finalmente nos daría 19. Esta frecuencia se denota con una F mayúscula. La frecuencia relativa es un dato que se puede mostrar tanto en porcentaje como en un número decimal entre 0 y 1, o bien una fracción. Se calcula dividiendo la frecuencia del dato por la cantidad de estos. Es decir, en nuestra tabla de frecuencia anterior tendríamos 1 partido en 19, 15 partido en 19 y 3 partido en 19. Estos valores se pueden representar, como ya lo dije, en porcentaje, en número decimal o fraccionario. Esta frecuencia se denota con una F minúscula con una R chiquitita abajo. Un datazo: para sacar la frecuencia relativa en porcentaje, simplemente debemos multiplicar la fracción por 100. Y la frecuencia relativa acumulada es igual a la frecuencia acumulada, simplemente que la diferencia es que es la suma de las frecuencias relativas. En nuestro ejemplo tendríamos en primera instancia 1 partido en 19, luego 16 partido en 19 y finalmente 19 partido en 19. Se nota con F mayúscula y una red chiquitita abajo. Por último, la marca de clase es el promedio entre los extremos de un intervalo. Es decir, si tengo el intervalo 1,5, la marca de clase será 3, porque 1 más 5 es 6 y 6 partido en 2 es 3. ¿De qué nos sirve la marca de clase? No podemos sacar, por ejemplo, el dato exacto de un intervalo, pero sí un aproximado. Es decir, si nuestro intervalo 1,5 significaba cuántos hermanos tienes, no podemos asegurar que tengas 2, 3 o 4 hermanos, pero sí podemos decir que las personas tienen aproximadamente 3, ¿ya? Porque eso es lo que es la marca de clase. Las medidas de tendencia central son herramientas que nos van a ayudar a
comprender los datos que no se nos están entregando, ¿no es cierto? Vamos a tener la media, vamos a tener la mediana y vamos a tener lo que es la moda. La media es conocida como por el promedio, ¿no es cierto? Es como ustedes cuando calculan sus notitas en el colegio para sacar sus promedios, eso es lo que vamos a utilizar en la media aritmética. La media aritmética solo nos sirve para medidas cuantitativas. Por ejemplo, nosotros no podemos afirmar un promedio entre colores de pelo o entre asignaturas favoritas, simplemente entre datos numéricos, ya sea edad, estatura, cantidad de hermanos, y hay un montón. Entonces, ¿qué vamos a usar nosotros para esto? Vamos a usar distintas fórmulas. Primero, cuando nos dan datitos sueltos, ¿ya? Cuando nos dan datos sueltos en la prueba, vamos a calcular, vamos a sumar todos estos datos y lo vamos a dividir por la cantidad de datos. Eso significa n. Y las X subnúmeros es como, por ejemplo, el dato 1, el dato 2, el dato 3, hasta el dato último, que sería el dato n. ¿Ya? Para cuando tenemos organizados en tablas de frecuencia es mucho más sencillo, ¿no es cierto? Vamos a multiplicar el dato por la frecuencia y así vamos a ir sumando uno por uno en la tablita, ¿ya? Y al final también la suma de las frecuencias nos va a dar, de las frecuencias absolutas, cuidado, no de las frecuencias relativas que vimos antes, ¿no es cierto? Solo de las frecuencias absolutas. La suma de las frecuencias absolutas nos da la cantidad de datos, ya que es exactamente lo mismo que el número total de datos, ¿ya? En eso podemos calcularlo de esas dos formas. Y ahora para datos agrupados en intervalos no vamos a usar los datos como tales, sino que vamos a usar lo que calculamos antes como marca de clase. En vez de multiplicar el dato por la frecuencia, será la marca de clase por la frecuencia, ya que vimos que la marca de clase era como un aproximado del dato, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a utilizar para calcular la media aritmética. La mediana también nos sirve para variables solamente cuantitativas, es decir, números. ¿Por qué? Porque tenemos que ordenar aquellos números en orden creciente o decreciente. Y el dato que está al medio o los datos que estén en el centro van a ser lo que vamos a conocer como mediana. Si tenemos datos impares, o sea, una cantidad de datos impar como 15 o 25 o lo que sea un número impar, vamos a encontrar que el dato de al medio, si nosotros vamos tachando las esquinas, como por ejemplo aquí tachamos el 2 con el 28, el 4 con el 13, el 7 con el 11 y nos queda solamente un dato, ese dato es nuestra mediana. En el caso de los datos par, siempre nos van a quedar dos datos, ¿ya? Entonces nosotros eliminamos, por ejemplo, en el caso abajo, el 4 con el 61, el 5 con el 81, el 17 con el 49, y nos queda el 21 con el 35. Si nosotros nos echamos esas cositas con las rayas, podemos probablemente no tener mediana. Entonces no vamos a hacer eso, sino que vamos a promediar estos dos números, ¿ya? Y el promedio de esos dos números es lo que nosotros vamos a conocer como mediana. Ya. La moda corresponde al número que más se repite en la muestra. Esto también puede ser no solamente números, sino que también pueden ser variables cuantitativas y cualitativas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos los números 1, 2, 3, 4 y 5 y todos aquellos tienen frecuencia número 5, ¿ya? Eso quiere decir que no hay un dato que se repita más que otro. Por ende, la muestra es amodal, ¿ya? Si tiene una sola moda, vamos a decir que es unimodal. Si tienen dos datos con la mayor frecuencia, vamos a decir que es bimodal. Y, por ejemplo, va a ser polimodal si tiene más de dos datos con la mayor frecuencia. Lo último que vamos a ver es graficando los datos. Para datos no agrupados, es decir, datos que no están entre intervalos, vamos a tener dos tipos de gráficos. El gráfico de barras y o el gráfico circular. En el gráfico de barras, como su nombre lo dice, está compuesto de barras que están separadas unas entre otras. La altura de dichas barras es la frecuencia del dato y el dato se va a anotar en la base de la barra, como podemos ver en el gráfico adjunto en la guía. Con esto, mirando el gráfico y la tabla, podemos asumir que 11 familias tienen 0 hijos, que 10 familias tienen 1, que 21 familias tienen 2 y que 8 tienen 3 o más. ¿Ya? Eso lo podemos sacar tanto de la tabla como del gráfico, o bien uno de los dos. Ya podemos construir un gráfico en base a la tabla de frecuencia o bien formar una tabla de frecuencia mediante el gráfico. En este caso, la frecuencia acumulada podemos sacarla sumando a las frecuencias de las barritas, ¿no es cierto? Es muy sencillo. Ahora, para el gráfico circular, nosotros podemos, obviamente va a ser un gráfico en forma de circunferencia, ¿no es cierto? Y podemos tener tres formas de plantar los datos, ¿ya? Por ejemplo, con porcentaje.
Es decir, ¿cómo sacamos el porcentaje de un dato? Mediante la frecuencia relativa, ¿no es cierto? La frecuencia relativa utilizando porcentaje. Entonces, podemos ver los datos representados tanto en porcentajes o con su frecuencia como sale inserto en la guía. Por ejemplo, el dato 1 se repite 10 veces, el dato 2 21 y el dato 3 8. O bien podemos, como ya les dije, formular con porcentajes. Y la última opción, menos común, se puede calcular con ángulos, ¿ya? La fórmula para calcular el ángulo de circunferencia, o sea, como el trozo de circunferencia que está adscrito al dato, va a ser la frecuencia relativa es igual al ángulo partido en 360. Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo? 360 por la frecuencia relativa. Eso nos va a dar lo que es el ángulo que forma el trozo o el sector circular que determina un dato. Para datos agrupados, es decir, datos que están en intervalos, vamos a usar el más común, que es el histograma. El histograma es parecido al gráfico de barras, pero la diferencia es que sus barras están juntas una entre otras, como pueden ver en la guía, ¿ya? En la base de la barra vamos a poner el intervalo y nuevamente la altura de la barra va a ser la frecuencia de estos, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo que en el gráfico de barras, pero el histograma en vez de estar separadas entre sí, están juntitas, ya juntitas. Las variantes del histograma son, por ejemplo, el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia es usar puntitos y unir esos puntitos mediante las frecuencias absolutas, ¿ya? Entonces, normalmente para anclar el polígono, perdón, a lo que es el eje X, se usa dos intervalos de frecuencia cero, ¿ya? Lo que hacemos es como anclar el polígono, porque aquí se ve parecido, ¿no es cierto?, lo que es un polígono, pero no, como que nos falta una línea, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, el polígono se ancla al eje X haciendo dos intervalos extras al inicio y al final de frecuencia cero, ¿ya? Esos intervalos como que no valen nada, ¿ya? Entonces no nos afectan en los datos, ¿ya? Son solamente dos intervalos que vamos a utilizar de frecuencia cero, ¿ya? Eso es para anclar el polígono, como ven en la figura y como estamos dibujando en la guía, se ancla el polígono a lo que es el eje X mediante dos intervalos que tengan frecuencia absoluta cero. Y por último, el polígono de frecuencia acumulada. Siempre, 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 siempre va a ir creciendo, ¿ya? Puede que en alguna parte esté constante, pero siempre va a ir creciendo, ¿ya? Hasta el total de datos. Entonces, el polígono de frecuencia acumulada no utiliza la frecuencia absoluta, utiliza la frecuencia acumulada, ¿ya? La frecuencia acumulada, como ustedes saben, es sumar los datitos que vamos teniendo. Y para sacar la frecuencia absoluta, lo que hacemos es restar, hacer como triangulitos entre los puntos, como estamos dibujando ahí en la guía, triangulitos, y la altura del triangulito que dibujemos es lo que es la frecuencia absoluta del dato. Y con eso terminamos por hoy, chiquillos. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan entendido súper bien y que estén súper ready para la prueba.